es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hoy No hay lugar común recibe a uno de los escritores más prolíficos que tiene la tierra mexicana. Francisco Martín Moreno, me da muchísimo gusto. Igualmente, querido Ricardo, me encanta estar contigo. No hay lugar común. Somos amigos, tenemos mucho tiempo dialogando y hoy quisiera compartir esos diálogos con una audiencia más grande. Paco, tu infancia, siempre es una pregunta que hacemos aquí, porque hay algo en el registro con el padre, con la familia, que coloca esas primeras bujías que luego te mueven. Tu relación con tu padre no fue sencilla. No, fue muy complicada porque en la escuela fui un auténtico fracaso, pero fracaso escandaloso. Reprobé desde palitos 1, palitos 2 y palitos 3. O sea, para que te des una idea por dónde andaba yo, ¿no? ¿Por rebeldía, por distraído, no, por TDA? ¿O qué? Por distracción, porque, a ver, te cuento, llegaba, por ejemplo, mi maestra de inglés, que era una mujer bellísima, y no se sentaba atrás de la silla del escritorio, sino se sentaba encima del escritorio, cruzaba las piernas, unas piernas preciosas, era mi amor platónico. ¿Qué edad tenía? Yo tendría 10 años. Entonces la culpa no era tuya, pues, sino de los distractores. De los distractores. Qué bueno que no había iPads y no, bueno, teléfonos en ese entonces. Nada, no había manera de... Además, te voy a decir, aunque hubiera habido iPad y teléfonos, ella atrapaba toda mi atención. ¿Aprendiste inglés? Porque fumaba en la clase y echaba volutas de humo así hacia el infinito en el salón de clases y yo me erotizaba por completo. Claro que no aprendí nada. Ni inglés. Nada, no. No querías hablar de otra cosa. Yo quería verla nada más, ese era mi... Y tenía otro maestro que era Walter Bayer, que daba clases de física en el colegio alemán, imagínate. Tú eres alumno del colegio alemán. Alumno del colegio alemán. No debe ser fácil, ¿verdad? No, pero más complicado con este hombre, él se ponía la mano izquierda pegada a la espalda y escribía una ecuación. Y me acuerdo muy bien, Ricardo, que en una ocasión con la mano pegada en la espalda, yo pensé que en el Capitán Tormenta, ¿no? Dije, el Capitán Tormenta desenvainó la espada y dijo, vengan aquí, cobardes, y prueben el filo de mi espada, ¿no? Entonces, en ese momento, me dice Martín Moreno, pasa a terminar la ecuación en el pizarrón. Válgame, el Capitán Tormenta y las matemáticas. ¿Cuál ecuación? ¿Cuál pizarrón? Yo iba a descolgar a mi hermano, que era el corsario negro, que estaba colgado ahí de un palo y los buitres le sacaban los ojos, ¿no? Entonces, claro que reprobé todo. Reprobé todo. Pero a ver, en ese momento un padre puede llevarte al psicólogo, comprarte un helado, amarrarte las manos, ponerte no, mi padre... las orejas de burro. ¿Qué hizo tu padre? ¿Qué hace un padre cuando tiene un hijo que solo piensa en el corsario negro? Se complicó todo porque mis dos hermanos sí sacaban calificaciones de excelencia. Mayores que tú. Mayores que yo, pero de excelencia, de primer lugar en todos los casos. Y entonces me decía mi padre que yo era un zángano. Mi tío le decía, usted tiene en casa un hijo, porque se hablaban de usted. Usted tiene en casa un hijo poeta. No, yo tengo en casa un hijo zángano. Y mientras usted le siga diciendo que es un hijo poeta, más lo va a confundir. Es un zángano. Bueno, y entonces, como era zángano, cuando reprobé tercero de primaria, me mandaban a comer con las chicas, las muchachas del servicio. Porque me dijo mi padre en la mesa, eres indigno de estar en esta mesa. Y aquella mesa no era digna. ¿Perdón? Y la mesa de las trabajadoras del hogar no era digna. No, no era digna. Pero lo que nunca supo él es que yo ahí conocí al verdadero México, Ricardo, al México profundo, y que me quedé comiendo con ellas como 2 años. Y yo comía cuchareando con la tortilla. ¿Te imaginas qué exquisitez y qué deleite? Y aprendí a conocer al pueblo de México y me enamoré del pueblo de México gracias a mi castigo.
Mi castigo fue cuando me dijeron que podía regresar a la mesa ya digna. Yo no, yo quería seguir en la mesa indigna, ¿no? Porque era una verdadera maravilla. Pero ahí nació mi principal deseo por narrar la belleza y majestuosidad de este pueblo mágico que es México. Pero no fue en automático, Francisco. O sea, tú en realidad hiciste una carrera bastante tradicional. Digo, más tradicional que acabar de funcionario de la Secretaría de Hacienda no existe. O sea, haces un recorrido, funcionario público, serio, dentro de una estructura burocrática, te desarrollas y a los 30 y tantos años, hasta entonces, dices, el poeta aquel puede vencer al zángano. A ver, ese tramo, porque no te domesticaron, no, acéptalo. No, bueno, más que me domesticaron fue que yo quería estudiar filosofía y letras. Es lo que yo quería estudiar. Entonces me dijo mi padre, claro, vas a llegar con las greñas hasta la cintura, con la nariz perforada, los labios perforados, morral. ¿Tu padre era militar o qué? No, él era refugiado de la Guerra Civil Española, pero un hombre muy duro. Muy duro. Muy duro. Entonces dije, eso no es la filosofía. Y vas a fumar marihuana. Eso no es la filosofía, por favor, ¿no? Entonces yo, en busca de aceptación familiar... No vive uno fácil con el rechazo, ¿no? No. Se puede uno creer zángano. No, bueno, Lo interiorizaste. Yo caí en unas confusiones horribles porque no sabía qué me pasaba. Yo todo lo que sabía es que todo el mundo me rechazaba y nadie quería saber de mí. Y lo que decidí yo es buscar aceptación. En lugar de estudiar filosofía, estudié Derecho. Y en Derecho conocí a Ulises Schmil, que fue después presidente de la Corte, pero él me invitó a la Secretaría de Hacienda. Y con él empecé a tener una relación en donde yo me empecé a dar cuenta de que yo no era tan idiota y que podía llegar a conclusiones jurídicas importantes, aunque no me importaba el derecho, ni importaba, pero me fui con él a la Secretaría de Hacienda. Y entonces recibí todavía más aceptación. No, yo llegué a ser director de recursos de revocación. Los recursos de revocación es como un tribunalito dentro de la Secretaría. Pero es una cosa seria eso. Muy seria. Porque yo juzgaba las resoluciones de la Secretaría de Hacienda. Imagínate, revocaba o confirmaba una resolución. Hasta ese momento no habías escrito una sola novela, un solo ensayo, un solo verso. Había escrito, sí, pero todo lo había guardado. Ya. Para el amor, para el... Porque yo sentía que nada de lo que yo escribía valía la pena. Un día que le di a mi padre un trabajo, me acuerdo que yo tendría como 18 años, para que lo leyera. Lo leyó. Me dijo, esto es una mierda. Entonces, imagínate. Pues en ese momento si aceptas la existencia de un juez superior a ti, ¿no? Con todo esto, tu madre te defendía, se sometía... Pues ella vivía muy sometida, muy asustada por la ¿Violencia? Por la violencia, sí. Nunca hubo violencia física. No, pero lo que cuentas es violencia, ¿no? Es violencia verbal, ¿no? Tremenda y sí, ella vivía muy sometida, muy asustada, ¿no? ¿Hubo alguien como tu tío, como alguien que te ofreciera como acolchonamiento, como protección, como invernadero? Mi tío Luis, que está en mi novela En media hora a la muerte. Mi tío Luis me invitaba a comer, pues casi... Luis Martín. No, le decíamos tío Luis, era Luis Yáñez. Le decíamos tío sin que fuera realmente hermano de mi padre, ¿no? Sí. Pero él me tomaba del antebrazo y me apretaba, no sabes cómo, y me decía, escribe. Y yo a él le empecé a dar mis escritos y se fascinaba con mis escritos. Y me decía, escribe. Me acuerdo muchas veces, comíamos en el restaurante Bellinghausen, allá en la calle de Londres. ¿Tu chamaco? En la zona rosa. Sí, hombre, sí. Yo tendría, pues, ¿qué? 22 años, 23 años. Y me apretaba la mano, me decía, escribe. Y se le humedecían los ojos, se le anegaban los ojos. Y yo dije, pues igual por ahí es, ¿no? Y estando en la Secretaría de Hacienda me di cuenta que la sangre se me estaba convirtiendo en veneno. Así es, te digo veneno. Y ya no aguantaba yo trabajar en la Secretaría de Hacienda, ni me importaba. Y me di cuenta que empezaba a echar a perder todo lo que yo había ganado durante muchos años. ¿Trabajabas en el Zócalo? En el Zócalo, sí, Palacio Nacional. Un tiempo, y luego en la calle de la Fragua, allá a un lado del Monumento a la Revolución. A ver, un día te pusiste a caminar en la calle, o ibas camino a tu casa, o ¿dónde dijiste hasta aquí llegué? Ya se rompió la vasija, yo ya no sigo. ¿Qué preguntas haces? Un día terminé de leer una biografía de Henry Miller, que se la hizo Anaïs Nin, y le pregunté... Una relación además magnífica a tres que tuvieron ahí. No, maravillosa.
yo me deleitaba leyéndolo. Y al final le Te preguntan... recordó las piernas de tu maestra de Sí, inglés, bueno. confiésalo. ¿Quién iba a decir que el Eros mueve también la neurona? Pues cómo no, fue de manera muy importante. Y ahí encontré en el último párrafo, le pregunta Anaïs Nin a Henry Miller, ¿tú qué consejo le darías a la juventud? Y Henry Miller le dice, a la juventud yo le diría, escucha tus voces internas y respétalas antes de que te conviertas en un donadie con éxito. Entonces, yo iba que volaba para ser un donadie con éxito. 33 años tenía. En aquel momento, sí, ya tenía 33 años, sí, casi. La edad de Jesucristo. Exacto. Es una edad curiosa para los varones. Sí. Hay algo, no sé si es herencia histórica o tradición, pero ahí hay algo se nos quiebra. Es como si la primera juventud se agotara ahí, ya no te queda mucha más juventud. A mí se me quebró cuando entré a los TAS. ¿Qué son los TAS? Los 30. O sea, los 20 no tienen TAS. Okay. No, yo ya de los TAS no sales. Ya del 30, 40, 50, pero a los... Pasando los 100, sí, ¿no? Bueno, ya, ok. Pero los TAS me cambiaron la vida. Y yo dije, pues sí, voy a ser un don nadie con éxito, voy a decírtelo con toda arrogancia. Iba yo a ser a lo mejor secretario de Hacienda, pues a lo mejor. Pero si hubiera sido secretario de Hacienda... ¿Quién era el secretario de Hacienda en ese momento? Chucho Silva Herzog. Y era un modelo a seguir. Sí, hombre, no. ¿Te hubiera gustado ser don Jesús? Ah, sí, por supuesto que sí. La simpatía de este hombre era verdaderamente, y además su sentido del honor, su sentido de la dignidad, hombre. Era un hombre ejemplar. ¿Era un México con funcionarios públicos más respetables Hombre, que sí. tenemos hoy? No, A ver, sí. ¿cómo los distinguirías? Bueno, yo te voy a decir, en el área donde yo estaba de impuestos, estaba Guillermo Prieto Fortún. Él era mi jefe, hoy en día es mi hermano, o sea, mi hermano mayor, pero mi hermano, ¿sabes? Estaba Ulises Schmil, estaban pues Alberto Navarro, un grupo de amigos con un gran sentido Se respetaban, del honor, sí. eran respetables, honrados, ninguno se enriqueció, No se asociaron con constructoras, cero. No se hicieron de concesiones. Haz de cuenta, y Chucho Silva nos puso a nosotros, los que trabajamos con él, los penicilinos, porque decía Chucho que nosotros resolvíamos todos los problemas. Los penicilinos. Entonces, ya que vaya, este asunto, mándenselo a los penicilinos. Los penicilinos, sabía que nos movíamos realmente por un furor por el servicio país público. luego se hizo alérgico a la penicilina, es una cosa un poco triste. Y sin embargo, tu primera obra es un reclamo al México corrupto. Sí. O sea, México Negro es una descripción de un México que en ese momento era del pasado y un pasado que por fortuna habíamos dejado atrás. ¿Quién te iba a decir que estabas escribiendo una profecía? Yo recuerdo muy bien, en esos momentos uno está buscando vocación. ¿Sí? Hay que estudiar Derecho, yo también estudié Derecho, o hay que escribir, en fin. Y me cayó México Negro en las manos y me lo devoré en día y medio. Fue una cosa inevitable. Y es un libro que requiere mucho. Me chupó de una forma extraordinaria. Es decir, esto es lo que yo aprecio. Es decir, empiezas tú en ese momento a construir vocaciones, no la tuya, sino la de los otros. Ha pasado tiempo y te pregunto, ¿por qué escogiste ese tema? Ese momento donde el extranjero nos está quitando los recursos, donde hay una enorme corrupción del poder público y el poder económico, donde el país está tan revuelto. ¿Por qué México Negro? Fíjate que ahora sí que la respuesta está en la propia Secretaría de Hacienda. Cuando Chucho Silva nos decía que cómo íbamos a financiar el presupuesto público, bueno, pues tanto vamos a cobrar del IVA, tanto vamos a cobrar del impuesto a la renta, tanto de impuestos especiales, tanto de multas, en fin, tanto de préstamos, en fin, todo lo que deuda pública. Entonces yo dije, bueno, así se financia el presupuesto público. Pero ¿cómo se financió la Revolución Mexicana? Fue la primera duda que me saltó. ¿Quién financió la Revolución Mexicana? Entonces, dentro de este contexto financiero, yo decía, bueno, para que un proveedor de armas alemán te vendiera armas, o norteamericano, o francés, lo que tú quieras, necesitabas dólares, marcos alemanes, libras esterlinas, oro o plata. Y durante la Revolución no había ninguna de esas 5 cosas. Entonces, si no había cosas, oro negro, ¿cómo se iba a financiar la Revolución Mexicana? Es decir, si Pancho Villa pretendía comprar armas con el dinero que él había impreso en el furgón de su ferrocarril el día siguiente, no perdamos de vista que había 27 diferentes tipos de moneda durante la Revolución Mexicana.
Bilimbiques incluidos. Bilimbiques incluido, claro, bilimbiques. Entonces, ¿quién te iba a vender armas si ibas a pagar con bilimbiques? Nadie. Entonces dije, ¿de dónde salió el dinero? Entonces me puse a investigar el financiamiento de la Revolución Mexicana. ¿Quién dio el dinero para que nos matáramos entre todos los mexicanos, ¿no? Y la Standard Oil es una de ellas. La Dodge Shell, las compañías petroleras. A partir de México Negro, tú encuentras una beta. Sí. 20 y tantos libros. Casi todos llevan México en el título. Sí, ¿no? casi todos. Te encontraste con una aceptación, un entusiasmo de tus lectores por la historia mexicana. Yo no sé si hay otro país que esté tan interesado en su propia historia como el mexicano. Si los políticos hablan de anécdotas históricas, son más queridos que si no lo hacen. Si los escritores tomamos temas de la identidad de la historia de México, somos más queridos que si no lo hacemos. ¿Me puede explicar por qué esta pasión por la historia? ¿Viene de las clases, de las maestras de inglés, de que no sabemos quiénes somos? Porque es que cuando yo terminé México Negro, que es un recorrido por la Revolución Mexicana, bueno, de antes de la Revolución Mexicana, digamos, desde que te das cuenta cómo los campesinos utilizaban el petróleo para curar a las vacas de los forúnculos, hasta 1938 de la expropiación, encontré tal cantidad de aberraciones que dije, todo lo que yo he estudiado, todo lo que yo sabía es falso. O sea, los libros de texto son en buena parte un buen conjunto de mentiras. ¿Cuál es el libro de texto mejor? El que salió en la época de López Mateos, el que hizo Salinas, luego el que hizo Fox. Y la historia escrita en piedra tiene algo de fake news, de noticia fabricada. Ahí, en esta investigación, encontré una beta enorme. Todo lo que fue la rebelión cristera. Por eso escribí también México acribillado, ¿no? Y luego ves lo que sucedió durante la guerra de los Estados Unidos, pues México, ¿por qué nos mutilaron? México mutilado. Y empiezas a encontrar episodios. De cada libro que terminaba yo decía, pues me quedaba con una tarea pendiente. Y por la investigación decía, y no le puedo dar más tiempo a esto, ni más páginas, ni más tinta, ni más tiempo. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que mi tema es el asesinato de Álvaro Obregón y no puedo hacerlo de otra manera. Te volviste un autor de culto, la gente te sigue. Cuando yo pregunto a tus editores, desde luego celebran tus libros, pero también hablan de un hombre muy dedicado a recorrer el país, a hablar con las mesas indignas, a ir a los auditorios, a conversar con los estudiantes, a conversar con las señoras, a conversar con los profesionistas. Es decir, recorres el país. No eres un escritor que se encierra en tu departamento. No. Pero yo te puedo decir... Eres un andante, un nómada. Yo te podría decir que de las grandes satisfacciones de este nomadismo, como tú dices, lo tuve en las escuelas públicas y en las privadas en tercer año de primaria. Tú no sabes la satisfacción de ver las caras de los chiquillos explicándoles la historia y convirtiéndolos a ellos en investigadores. Yo no veo a ninguno de los grandes intelectuales mexicanos, estos que hablan con voz engolada, visitando a niños de tercera primaria. ¿Cuántos salones de tercera primaria has visitado? Pues yo creo que 8, 9. Y entonces les digo, por ejemplo, la última, les digo, a ver, niños, ustedes mañana me van a explicar quién fue Cristóbal Colón. No, ponen los ojos. ¿Cristóbal Colón? No saben quién es Cristóbal Colón. Entonces les digo, pregúntenle a la abuela, mamá, papá, a la hermana, a la tía, me tienen sin cuidado. Vuélvanse niños investigadores. Al otro día llegan a la clase, Ricardo, y yo dije, bueno, a ver qué pasa, ¿no? ¿Quién me cuenta quién fue Cristóbal Colón? Todos levantaban la mano. Todos habían aprendido quién era Cristóbal Colón. Y le dije a una chiquita de 9 años, a ver tú, pasa al pizarrón y cuéntanos quién fue Cristóbal Colón. Sabía tanto que la tuve que tener, ya, ahora tú. Bueno, cuando comparamos lo que pasaba con los niños chiquitos de mi clase, con los niños investigadores, con los de la otra clase, tercero B. Esa intervención cambiaba todo. Que el maestro llegaba y les dictaba la clase de historia. Te pusiste a sembrar la semilla del historiador. Mis niños sabían 100 veces más que lo del maestro el maestro que dictaba la clase de historia. ¿Compartes con Andrés Manuel López Obrador el gusto por hacer libros de historia? Y sin embargo eres uno de sus críticos más serios, más insistentes.
Sí, pues yo sí. Coincidencias y disidencias con un personaje de tu época y casi de tu edad. Sí, bueno, pero discrepamos en las posturas juaristas. Por ejemplo, el que se dice juarista, ¿cómo es posible que un individuo que se dice juarista invite al Papa a venir a resolver un problema criminal en México? Y Juárez estaría pateando las tablas de su ataúd, pues si fue el primero que logró la separación. El Papa de entonces era distinto al Papa de ahora. Pero bueno, de ninguna manera. Es la división, es la separación de iglesia y Estado. Entonces, es evidente que no podría ser. México esclavizado es la última novela. 50,000 ejemplares están en librerías, Editorial Planeta, como siempre tu editorial. A ver, te ruego que invites al niño de tercero de primaria que soy a leer este libro. Sí, te va a encantar, querido niño Ricardo. Te va a encantar porque cuento la historia de la esclavitud durante la dictadura porfirista. Cómo era un esclavo en la dictadura porfirista. El enequén, por ejemplo. Como el enequén, sí, sobre todo en las fincas enequeneras, sin olvidar las fincas chicleras, cafetaleras, tabacaleras, madereras del sureste mexicano. La esclavitud que no hubo durante la colonia, la hubo en el porfiriato. La hubo y de una manera criminal, porque digo, por ejemplo, traían chinos, traían coreanos, traían indios mayos, indios yaquis, a trabajar en los campos enequeneros, porque no se podían comunicar en lengua maya con los esclavos mayas. Otra vez, viendo el pasado a través de los ojos del presente. El jornalero agrícola que hoy tienes en San Quintín o que tienes en muchas de las maquilas mexicanas o en las fincas, ¿se parece a este? En buena parte sí. Lo que pasa es que sí, en las fincas de San Quintín y en ahora Orange County, por ejemplo, pues sí pueden salir. En las fincas enequeneras, no. Estaban amarrados. No. Lo que pasa es que los enequeneros cobraban sus exportaciones en dólares y le pagaban a los esclavos con fichas. Imagínate de qué estamos hablando. Ni siquiera con pesos. Y entonces te daban una ficha que valía 10. Esa ficha que valía 10, pues tú le llevabas a la tienda de raya y digamos, si tus consumos eran de 50, pues los 40 te los daban de crédito. Eso que te daban de crédito costaba un dineral en materia de intereses. Entonces, mientras tú no pagaras la deuda, no podías salir de la finca. Porque no olvidemos que los diputados eran empleados de los hacendados. El gobernador era hacendado. Los jueces los habían nombrado también los propios hacendados. Entonces, no había manera. Y si te escapabas de la finca, te arrestaban. Ya me mordiste. México esclavizado, es un texto que hay que leer. Sí. Se han vendido ya la mitad de los 50,000, se van a seguir vendiendo, porque usted es generoso con su conocimiento. Francisco, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Ricardo. Eso no es común, esa generosidad de tu espíritu. La verdad es que ojalá y contagie a muchos y que esos niños de tercero de primaria sean Francisco Martín Moreno en el futuro. Voy a terminar con nuestras preguntas, digamos, que te obligan a decirme lo primero que te venga a la cabeza. Te ruego que no pienses mucho. ¿Tu palabra favorita? Amor. ¿La que más detestas? Tiranía. ¿El sonido que más disfrutas? El piano. ¿El sonido que odias? Es la de López Obrador. ¿Cuál habría sido tu vocación si no hubieras sido escritor? Director de orquesta. Es un lindo oficio ese. Sí. ¿Crees en Dios? No. No. Absolutamente no. Un día vas a dejar este planeta. ¿Qué te gustaría que dijera la lápida o tu epitafio o alguien superior pues haciendo balance de tu vida? Pues es un autor que se dedicó a buscar la libertad y la superación material y cultural de los suyos. Sí que lo haces. Gracias, querido Ricardo. Muchas gracias. Próximo sábado, ADN, 40 a 7 de la tarde. No hay lugar común.